proclamando tu soberanía y tu poder, Señor, en medio de la reunión de tu pueblo. Te damos gracias esperando tu bendición y la unción de lo alto, Señor. Gracias, Maestro. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Y a su nombre, alabanzas al que vive. En Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Versículos 1 al 11. Y nos dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones del Espíritu, que el que los reparte es el Espíritu Santo. Habíamos empezado en 2 clases a hablar sobre diríamos el fundamento, la base para lo que es la recepción de los dones del Espíritu Santo. Y creo que mencionamos generalmente los dones que están aquí en este capítulo 12 de Primera de Corintios, que junto con el 14 componen la escritura más detallada, más amplia sobre el tema o la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Los dones, como sabemos, se clasifican en 3 grupos. Tenemos los dones de revelación. Estos dones de revelación son con el propósito de saber en forma sobrenatural. Y son los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos dones de revelación, repito, son para saber, para conocer. Los otros 3 dones son los dones de poder. Si el primer grupo es para saber en forma sobrenatural, el segundo, que son los dones de poder, son para actuar ahora también en forma sobrenatural,
porque lo que tiene que ver con los dones es sobrenatural, ¿verdad? No debemos buscar explicaciones razonables o lógicas a la manifestación milagrosa del Espíritu, aunque Él puede usar también los medios naturales, sabemos, Él es Señor de todo, pero cuando hablamos de los dones estamos hablando de algo sobrenatural. Y estos dones de poder los componen el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. El tercer grupo en la clasificación son los dones de inspiración. Si el primero es para conocer sobrenaturalmente y el segundo grupo es para actuar sobrenaturalmente, el tercero, que son los dones de inspiración, son para hablar también sobrenaturalmente. Ahí tenemos el don de profecía, los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces notemos ahí: conocer, actuar y hablar. Yo creo que son tres aspectos entre los que podríamos marcar todo lo que es el movimiento de la iglesia, ¿verdad? El trabajo de la iglesia, el caminar de la iglesia. Es, repito, conocer, es actuar y es hablar. Allí tiene que estar metido en ese actuar de la iglesia, en ese conocer de la iglesia y en ese hablar de la iglesia, tiene que estar metido el Espíritu Santo. No podemos dejarlo a un lado, es por algo que los dones están aquí en la Escritura como parte del equipo que tenemos nosotros para hacer estas cosas para la gloria de Dios. Amén. Vamos ahora a analizar un poquito con la Biblia el primer don que vamos a ver, que es el de palabra de sabiduría. Es este don un acto de expresar sabiduría. Obviamente que este don por lo general también se relaciona con otros dones de su misma clase, como es por ejemplo el don de conocimiento y hasta el de discernimiento y aún otros, como vamos a ver algunos ejemplos que usted tal vez me diga: bueno, hermano, ¿cuál es el don que se está manifestando ahí, este o aquel? Es que a veces los dones trabajan también como en conjunto, ¿no? Vemos una manifestación no solo en lenguas y en interpretación, sino en otros dones también. A veces trabajan en conjunto y por esa razón parece uno, una manifestación parece un don y también parece otro. Es por esa razón. Entonces, la palabra de sabiduría como don es aquella capacidad sobrenatural para expresar precisamente sabiduría. ¿Pero cómo? ¿En qué forma se expresa la sabiduría como don? Número uno, en predicar con unción, por ejemplo. Allí puede haber manifestación de sabiduría como don del Espíritu. También se puede manifestar en el gobierno de la iglesia. Decisiones que haya que tomar, rutas que haya que caminar, ¿verdad? Algún cambio que haya que hacer, muchas veces es un producto directo de una manifestación del don de sabiduría. Pero además del gobierno de la iglesia está también en el don de sabiduría la revelación personal. Aquella revelación personal que Dios puede darnos a nosotros a través de esta manifestación del don de sabiduría. Veamos 6:10 de Hechos,
Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 7, y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, o sea, del 7 me salta al 10. Aquí tenemos una manifestación del don de sabiduría. ¿En quién? Dice que no podían resistir. ¿Qué cosa? Eso era algo sobrenatural, ¿no? Porque realmente eso de que los enemigos no podían resistir. ¿Quién era Esteban? Era un gran erudito, se conoce como un gran erudito Esteban, que dentro de los términos de la iglesia primitiva, hermano Reed, no era un gran erudito. Esteban se conoce por 2 o 3 cosas, pero no, si tal vez hablara Pablo, ¿no? Aunque Pablo también expresó otra clase de sabiduría que no era la que él había acumulado con su experiencia de estudios. Pero Esteban ni siquiera eso. Esteban era, podríamos decir, un laico en la iglesia todavía. Era parte del grupo que apenas empezaba, diríamos nosotros, a salir ministerialmente. Sin embargo, Dios le dio allí un poder y una sabiduría ante los enemigos de la obra de Dios que no podían resistir. ¿Qué se manifestó ahí? El don de sabiduría. Dios dotó a Esteban de una capacidad de expresión tan profunda que aún aquellos que lo oían, siendo conocedores, siendo eruditos algunos de ellos, no podían resistir la sabiduría. No dice la voz, no dice tampoco el volumen, no dice la impresión, no podían resistir la sabiduría. Desde que lo oían decían, pero este hombre está hablando sabiduría. No se le puede contradecir porque lo que está diciendo es verdad, es sabiduría. Ahí hay una manifestación del don en la predicación, porque lo que Esteban estaba haciendo era predicando. Lo mismo que en el capítulo 7 de los Hechos, donde continuó, gloria al Señor, y todos sabemos que allí también se produce el mártir, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Segunda de Corintios 2, del 1 al 7. Pablo está haciendo ahí un contraste entre la sabiduría humana. Aquí no está hablando de sabiduría diabólica, eso, sino la sabiduría humana puramente, la cual él también tenía, y la sabiduría que viene por revelación, que es parte de los dones, ¿verdad? Ahí vemos muy bien marcado ese contraste. Hay una sabiduría diabólica también, hay una sabiduría mundana. Pero en este caso, la sabiduría que Pablo tenía, por un lado, era la sabiduría del conocimiento que él había adquirido a través de los años, compenetrado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tampoco de esa sabiduría estaba él hablando, sino, como él bien lo dice, una sabiduría que es en misterio, que Dios la revela, dice, por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es capaz de revelar una sabiduría en la predicación, porque Pablo está hablando de que él fue allí a predicar. Se está refiriendo a que todo esto ocurre cuando él fue a predicarles. Podemos pues concluir en este primer punto que el don de sabiduría se manifiesta en la predicación de la palabra. Allí muy bien cabe, y yo creo que todos somos testigos de eso, de que Dios puede de pronto alumbrarle un texto a usted o a cualquier creyente o a cualquier predicador que dependa de Dios y ver algo que no veía, y usted dice, ¿por qué yo no había visto este texto de esta manera? Pues no lo había visto de esa manera porque no se había manifestado el don. En un momento dado el don de sabiduría se manifestó y usted dice, hombre, ahora veo lo que no veía antes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la sabiduría se manifiesta también como don
en el gobierno y en las decisiones de la obra del Señor. Vamos a ver Hechos capítulo 6, solo una parte de ahí, un pequeño, me empiezan a leer y después leemos allí solo, no todo el capítulo, porque todos sabemos de qué va a tratar desde que empecemos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, y luego 25 y 40, y Hechos capítulo 7, del 9 al 10. Después nos vamos a ir al Viejo Testamento en Deuteronomio capítulo 34 y versículo 9. Vamos a empezar con Hechos capítulo 6. Noten que allí está hablando acerca de un problema que se suscitó en la iglesia primitiva. Es una iglesia, es un problema que no se presenta en todo lado, pero en ese caso se presentó porque las circunstancias envolvían muchos problemas en embrión que después fueron desarrollándose, ¿no? Uno de esos problemas era que las griegas, es que había unos hermanos griegos allí que estaban observando, entró ahí el aspecto del nacionalismo y todo eso, que las viudas judías, por lo menos según ellos, eran mejor atendidas que las viudas griegas, o sea, las viudas gentiles. Entonces hay una observación ahí y hay una murmuración y empieza a haber una situación allí incómoda. Ante esta situación que era nueva, que era novedosa, que todavía no se había dado, no había tampoco un manual doctrinario para decir, haga esto, punto 1, punto 2, punto 3, cuando se presente esto, que una viuda esté en contra de otra viuda. No había nada de eso. Allí lo que había que hacer era hacer una decisión, y sabemos la decisión que se tomó, que fue la decisión guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue? Bueno, la institución de los diáconos en la iglesia. Esa institución perdura hasta ahora y es una institución avalada por la doctrina apostólica, gloria al Señor. Pero ¿cómo surge? Surge en medio de un problema que se da. Los apóstoles se reúnen, sin duda, analizan y viene esta revelación de Dios, hagan así, así, así. Claro, pusieron requisitos muy serios, entre los cuales estaba que fueran varones llenos de sabiduría también, ¿verdad? Pero acá el don de sabiduría, ¿a dónde se ve? En el aspecto de la decisión que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. También allí actúa este don. Vamos a seguir leyendo otros pasajes más. Primera de Corintios 7:6, aquí habla Pablo acerca del matrimonio. Noten ustedes aquí que Pablo está dando un consejo él sobre algo que ahora tal vez no es muy acoplable a nuestra cultura, que no es muy cónsono con nuestra forma de actuar, pero en aquel tiempo era perfectamente enmarcable en la forma de ser, cuando era el padre el que decidía si una hija se casaba o no, y era perfectamente aceptable, ¿no? Por cierto, no habrían tal vez tantos divorcios en aquel tiempo. Yo creo que la situación del deterioro del matrimonio no era tan difícil como ahora, en la que gozamos de mayores libertades, entre comillas, ¿verdad? Y en la que ahora a los padres no les ha quedado más que asumir un papel de aceptación de los deterioros precisamente de los principios, especialmente en la juventud y ahora hasta en la niñez y adolescencia. Yo he conocido padres que han tenido que decir, bueno, a los 12 años que tenga novio pues mi hija, porque para que ande por ahí caminando por ahí, quién sabe qué le pase, pues mejor acepto que tenga novio a los 12 años o 13. Eso se está aceptando, hoy es común, y no solo novio como novio, ¿eh? Ahora están hablando ya de que pueden tener relaciones después que se cuiden. En otras palabras, ya ahora esto se flexibilizó a tal punto
que ya no hay principios, ¿verdad? Cualquiera ve estos principios bíblicos aquí, que además de principios bíblicos, o sea, porque están en la Biblia, obviamente están relacionados con la forma de ser de aquel tiempo, y tal vez no actuemos igual a esa cultura antigua, pues son culturas distintas, pero el principio sí existe, el principio, ese es el que debemos nosotros extractar, el principio del gobierno de un hogar, el gobierno de la autoridad de un padre. Ese es el principio que debe ser mantenido en el hogar moderno. En este caso Pablo está hablando de este problema y está diciendo, bueno, yo mejor preferiría a las viudas y a las vírgenes que no se casen. Si decimos eso ahora es una bomba, ¿no? Pero Pablo está dando ese consejo nada más. Y después vuelve a repetir lo mismo y de último hasta dice, fuera mejor que se queden como están, o sea, sin casarse. Ahora alguno dirá, ¿qué le pasa a Pablo? Pero preguntémonos sinceramente, ¿será verdad o no será verdad? En el fondo tendría mucha razón Pablo, ¿no? En términos por lo menos de lo que era su experiencia con Dios en ese tiempo. Un hombre que vivía totalmente entregado al ministerio, que diríamos no tenía tiempo para más nada, un hombre que tuvo que entregar su vida por Cristo, un hombre que en algunas cosas estuvo preso en Cesarea, en Jerusalén, en Roma, etcétera. Imagínense con una familia, imagínense con una esposa o con hijos. Hubiera sufrido él, porque hay veces, no siempre, podríamos decir, hablando en términos generales, se multiplica el padecimiento cuando en ese padecimiento arrastramos a seres queridos. Un padre que está enfermo y no puede trabajar para ver a sus hijos adecuadamente, aunque sea él el que sufra los dolores o las limitaciones de la enfermedad, sufre por sus hijos también, ¿verdad? Así que si vamos a analizar esto, diríamos, en principios, Pablo sabía lo que estaba diciendo, aunque a veces somos tentados a pensar que no sabía exactamente lo que estaba diciendo. Pero lo que queremos concluir es que después de estos consejos, que son consejos prácticos para aquella época, no para ahora, Pablo establece algo que sí es un principio. Este es mi parecer, pero acuérdense que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, Pablo está hablando con sabiduría de Dios. Aunque él no está diciendo que eso es un mandamiento, porque lo dice. Esto lo digo por vía de concesión, no por mandato. En algunas veces dice, esto lo digo yo, no el Señor, hablando sobre el mismo tema, ¿no? Pero al final dice, acuérdense que yo también tengo el Espíritu de Dios, como diciendo, mediten bien la cosa, que si la meditamos bien, tenemos que, en lugar de acusar a Pablo tal vez de que era una persona un poco extraña respecto a estas cosas, tendríamos que concluir que en algunas tenía básicamente mucha razón. Bendito sea Cristo. Entonces, el otro texto que di fue Hechos capítulo 7 del 9 al 10. Le dio gracia y sabiduría. Aquí está la manifestación de este don en José, porque José no estudió cómo interpretar sueños. Él no dijo, yo leí en un libro que si aparecen 4 vacas significa las 4 estaciones del año. No. O si una vaca tiene un cuerno roto significa que una de las estaciones va a tener problemas. Tampoco. Allí en ese momento Dios le dio sabiduría, y esa sabiduría significó expresarle a los que les expresó aquellas interpretaciones de sus sueños. Ese fue el medio que Dios usó para llevarlo a donde lo llevó, por su sabiduría. Vamos ahora, gloria a Dios, a ver otro punto más.
Ya vimos sabiduría como don en la predicación, sabiduría como don en el gobierno de la iglesia y en general en la manifestación de los planes de Dios. Sabiduría. Ahora también hay sabiduría como revelación personal. Y vamos a ver unos ejemplos. Efesios 1:17, Colosenses 3:16 y Santiago 3:17, para ver solo unos cuantos. Aquí habla de sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Quiere decir que uno en lo personal, porque Pablo está orando por eso, para que los hermanos tengan revelación de Dios. Y yo creo que eso, hermanos, puede experimentarlo y debe haberlo experimentado cualquier creyente, por lo menos que tenga este don, ¿verdad? Y que diga: Señor, pues tú me estás dando esto, quiere decir que tú me has dado este don. Porque a veces queremos buscar los dones, yo no sé a dónde, un rayo que nos caiga ya, ese es el don. No, hay que buscarlo en la práctica. A veces esto se descubre en la práctica. Usted se da cuenta que Dios se lo dio, un buen día usted se da cuenta que Dios le ha dado un don, y de ahí para adelante le toca no solo saberlo, ¿verdad?, sino también irlo cultivando, ¿verdad? Hay gente que Dios le da el don y le revela cosas, y no le ha terminado de revelar una cosa cuando ya está hablándosela al otro. A veces hasta añadiéndole un chisme también. Tal vez Dios le reveló la condición de alguien para que ore por esa persona. Dios no le dijo: te revelo esto para que vayas a despedazar la espalda de esa persona. No, Dios te lo reveló para que ores, porque Dios confía en usted. Por lo menos eso es en principio, ¿verdad? Porque Dios puede confiar en nosotros, hermano. Que usted va a doblar rodillas, que usted va a orar, que esa oración va a ser efectiva. Deberíamos aprovechar esa oportunidad cuando Dios nos da algo para orar, porque por algo nos lo está dando Dios. Pero muchas veces no nos ha empezado a dar un secreto el Señor y Dios me dijo ayer, y ya hoy lo está publicando. ¿Qué hace usted si usted va y le dice un secreto a alguien personal, algo que quiere usted que esa persona y usted sepan, y esa persona va y se lo dice a otro? ¿Qué hace usted? ¿Le gusta eso? Probablemente no le vuelva a decir nada. Yo he oído muchas personas decir eso. Le dije a fulano algo, a mengano algo, a mengana, la última vez no le vuelvo a decir nada, porque se lo dije yo y después lo sabía fulano, mengano, y fue esa persona que se lo dijo. Yo le dije en confianza algo personal, algo mío, y viene y se lo dice a todo el mundo. Esa persona nunca más le confiará un secreto a quien tiene lengua de spring. Amén. Sea hombre o sea varón o sea mujer. Yo creo que si el Señor nos dice algo, para que lo guardemos, para que oremos o para que busquemos un cauce adecuado a esa situación, y nosotros también nos ponemos que sí, el Señor me dijo que y empezamos a añadirle. La próxima, 0. Sea Dios bendecido. Entonces, Dios nos revela personalmente cosas de Él. Aquí es conocer a Dios, ¿verdad? En este aspecto de la sabiduría. Colosenses 3:16. Nuevamente la sabiduría como parte de la revelación personal del Señor en nuestras vidas. Santiago 3:17. Yo creo que esa es la mejor calificación de lo que es la verdadera sabiduría del Espíritu. Podríamos de ahí sacar el bosquejo de lo que es la sabiduría de Dios. Allí la tenemos, no vamos a abundar porque es bien claro, específico. Una persona que dice que tiene o recibe sabiduría de Dios debe tener ese tipo de sabiduría de acuerdo
a esas características que son específicas y que son claras en torno a esto. Hemos visto entonces ya el don de sabiduría. Entremos ahora al don de palabra de ciencia o de palabra de conocimiento. Acuérdense que ciencia y conocimiento es lo mismo. Fíjese, decimos don de conocimiento o don de ciencia, es lo mismo. El conocimiento como don del Espíritu. El primer término, vamos a leer algunos textos: Proverbios 1:7, Efesios capítulo 1. Esto es Biblia, hermanos. Esto es Biblia, acuérdense. Efesios 1:17 al 19. Segunda de Corintios 11:6. Escoja una cita para que podamos avanzar un poquito. Segunda de Pedro 3:18. Acordémonos que sabiduría es la expresión. Por eso hemos hablado que hay dones que trabajan juntos, ¿verdad? Generalmente conocimiento y sabiduría van juntos, aunque tienen su diferencia en términos de su naturaleza, ¿verdad? Como estamos viendo a través de este estudio. En primer término, el don de ciencia es conocimiento sobre Dios. Básicamente el conocimiento que viene de este don es sobre Dios. No va a venir un conocimiento sobre conseguir una fórmula matemática, o saber una ecuación, o saber algún problema que le planteen en la universidad. Dios puede dar sabiduría para esas cosas humanamente, pero acá estamos hablando de algo, un conocimiento de Dios. Amén. Por eso no puede ser mezclado con cosas naturales o con cosas materiales. Vamos a ver Proverbios 1:7. Principio del conocimiento, la sabiduría es el temor de Dios. Efesios 1:17 al 19. Ese texto es sumamente abarcador. Ahora, Pablo está como diciendo, aquí está la enseñanza, pero está orando para que la gente tenga el conocimiento de Dios en ese asunto, porque de nada valdría tener el conocimiento mental, humano, de algo que se nos ha dicho que es, como lo está haciendo Pablo a los Efesios. Pablo está yendo más allá, está tratando de llevar al pueblo al límite en donde el conocimiento, que es una simple transmisión de ideas o de conocimientos, valga esa abundancia de expresión, humanamente llegan, y de allí para adelante empieza el conocimiento que da directamente Dios en eso mismo. Es decir, cuando es Dios el que nos revela lo que nosotros valemos como iglesia delante de Él, la cosa es distinta. Y cuando es Dios el que nos revela, como dice Pablo ahí, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cosa es distinta. Y cuando es Dios el que nos revela cuáles son las riquezas de su gracia y de su sabiduría para con nosotros, la cosa es distinta. Y eso sí viene, esto es conocimiento, eso sí viene a nuestra vida, obviamente en momentos de más consagración, en momentos en que lo buscamos, en momentos de reflexión con Dios, en momentos en que estamos tal vez aparte con el Señor, que anhelamos buscar de su presencia. Ahí vienen este tipo de conocimiento, y usted se para de ese lugar donde esté, usted se para distinto. Usted ahora obtiene un conocimiento que antes no tenía,
aunque la transmisión de esa información existía, porque Pablo se las está diciendo. Pablo está diciendo, yo estoy orando para que Dios les dé revelación en el conocimiento de Él, para que sepan, y le dice 3 cosas ahí que son muy importantes, que no vamos a entrar en ese detalle. Alabanzas al nombre del Señor. Segunda de Corintios 11:6. Sin duda Pablo tenía el don de conocimiento. Lo que él recibió no podía haber sido de otra forma. De hecho, gran parte de la doctrina que él enseñó la recibió, como él mismo dijo, directamente del Señor, cuando él estuvo en retiro allá por varios años en el desierto de Arabia. El otro texto que di fue segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento. Está hablando de ese conocimiento que es parte del don, o que es el don. Bueno, parte porque estaba hablando del conocimiento de Dios. Hay gente que aprende a conocer mejor a Dios que otros. En estos casos el don de conocimiento entra. Pero el don de conocimiento no es solo conocer a Dios, también se puede manifestar en el conocimiento de acontecimientos que Dios revela en un momento dado. De hecho, en el don de conocimiento se incluyen los sueños que vienen de Dios, porque hay sueños que son de Dios, y dice la Biblia claramente que Dios habla a través de sueños, no todos, pero Dios habla a través de sueños, y conocimiento que viene a través de visiones. Pero hay también conocimientos directos que Dios da acerca de acontecimientos. Vamos a ver unos ejemplos. Juan capítulo 1 verso 48. Ahí está lo que el Señor le dijo a los discípulos acerca de Natanael. ¿Había visto antes materialmente el Señor a Natanael? Probablemente no, porque le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ahí deja la gran interrogante, ¿no? Porque la higuera es símbolo de Israel. Probablemente el Señor está diciendo, yo te vi dentro del pueblo de Israel. Pero habló de él como un verdadero israelita, como un hombre sincero, como un hombre de una sola pieza, que para poder decir algo de alguien así hay que conocerlo. Por eso es que Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Allí actuó el don de ciencia. El Señor supo quién era Natanael a través del don de ciencia. Vamos a ver otro caso en 11:14. A la samaritana. Amén. ¿Cómo supo el Señor que esta mujer, a quien estaba viendo por primera vez, había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era el marido de ella? Lo supo no porque alguien fue con el chisme, sino porque el Espíritu se lo reveló a través del don de ciencia. Le dio ese conocimiento acerca de esa mujer. Vamos ahora al capítulo 4, verso 11, capítulo 11, verso 14. ¿Cómo supo el Señor que Lázaro había muerto? El don de ciencia, porque él estaba bien lejos y nadie sabía, le habían venido a decir que estaba enfermo. Ya él mismo había dicho, él lo que está es dormido, vamos a despertarle. Pero de último dijo claramente, Lázaro está muerto. Eso es el don de conocimiento. Entonces Dios nos puede dar a través del don de conocimiento precisamente eso, la revelación que nos hace conocer acontecimientos. Esta no es una adivinación, ¿no? El diablo es un imitador y él tiene algo que se llama adivinación, que sería la imitación del don de conocimiento,
pero todos sabemos que siempre lo que el diablo hace, él quiere hacer una mariposa y siempre sale un lagarto o un sapo o algo así, ¿verdad? No es que le sale perfectamente. Y siempre en esos dones de adivinación se ven esas perversiones de las cosas, tal como ha hecho el diablo a través del tiempo, imitando lo genuino que el Señor ha hecho y ha creado y ha hecho por el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a dejar ahora el don de conocimiento, y por el orden que tenemos aquí en el texto de 1 Corintios 12, vamos a continuar con el don de fe. Brincamos pues a otra clasificación de dones, pero para seguir ese mismo orden. El don de fe. Vamos a ver acerca de este don 4 cosas. Número 1, el don de fe se distingue de la fe salvadora. Una cosa es uno tener fe, esa fe que salva y que todos podemos y debemos tenerla, y otra cosa es tener el don de fe, que obviamente es para unos nada más, no puede ser para todos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se podría decir, hermano Mariano, sin el don de fe es imposible agradar a Dios. No, eso es así, no se puede decir, porque el don de fe Dios no se lo da a todo el mundo. Puede dárselo a unos y a otros no. Entonces dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué fe se refiere? Se refiere a la fe salvadora, a esa fe básica, que por cierto es más abarcadora que el don de fe, porque es la fe esta la que nos hace salvos, el creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan, es esencial para que haya fe. Una persona que tiene duda de la existencia de Dios, a no ser que sea un ataque de Satanás, que cualquiera puede pasar, ¿verdad? Un tiempo de ataque a Satanás en que el diablo lo esté bombardeando con esos dardos encendidos de duda o cosas por el estilo, y que obviamente no van a durar mucho tiempo, y que logra vencer el cristiano usando en este caso el escudo, que es la palabra, que la fe en la palabra, ¿no? Porque un creyente no se espera que dude que es salvo, ¿no? O que existe Dios. Es una cuestión totalmente elemental para la salvación. Alabanzas al Señor. Esta clase de fe, hermanos, no es la misma que fe como don. Vemos un caso de manifestación del don de fe en el ministerio de Elías y de Eliseo. Vamos a leer unos textos, hay muchos, hay varios de estos textos que ilustran manifestaciones del don de fe en el ministerio de estos grandes profetas. Pero vamos a ver Primera de Reyes 17:14 y Segunda de Reyes 1:10. Otro hermano me buscará Segunda de Reyes 2:23 y 24. Segunda de Reyes 3:16 al 20 y Segunda de Reyes 6, versículo 18. Empecemos ya con Primera de Reyes 17:14. Amén. ¿Cuándo le dijo el Señor eso a Elías? Bueno, en algún momento, o lo dijo en ese momento en un arrebato de fe, sabiendo que era una inspiración del Espíritu. En este caso expresó una palabra de autoridad y dijo: no va a escasear el aceite, no va a escasear la harina hasta que Jehová haga llover. Esa fue una palabra de fe. A veces Dios nos da palabra de fe, hermanos, que puede ser en una forma así de victoria, como puede ser también una forma de juicio, como vamos a ver casos, gloria al Señor. Pero esto es don de fe. Segunda de Reyes 1:10.
Esta también es una expresión de fe, porque estaba el soldado ahí, el capitán, y lo hizo varias veces. En este caso fue una palabra de juicio, y Elías dijo: si yo soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y eso fue inmediato, hermano. Allí hubo una manifestación de la palabra del don de fe, un mandato de fe, como quien dice, Dios mismo enviándola y ejecutándola. Vamos a ver ahora en el caso de Eliseo, Segunda de Reyes 2, 23 y 24. ¿Serio el asunto? Aquí podemos saber dos cosas claramente: una, que Eliseo era calvo, y dos, que no aguantaba mucha carga. Tal vez no solo porque le dijeron calvo, tal vez eso no fue tanto el problema, que le dijeran calvo, pero cuando le decían sube era una ridiculización, una sátira de lo que él decía acerca de Elías. Puede que Elías nunca apareció, lo buscaron y todo, pero él no apareció. Entonces el cuento de, entre comillas, de Eliseo cundió por toda la comunidad, que había dicho que Elías había subido en un carro de fuego, Dios se lo había llevado. Como en todo lugar siempre hay gente de fe que sabe que Dios puede hacer algo así, porque nadie puede pensar aquí que en aquel tiempo a cada rato descendían carros de fuego y se llevaban gente de aquí. No, eso ocurrió solo una vez, y tan raro le suena a usted y a mí como le sonó a aquella gente. Hubo gente que creyó y que sabían que sucedía porque Dios lo podía hacer, pero también había otro bando, otra gente que decía: me van a venir con ese cuento de Eliseo que se lo llevó quién sabe cómo se murió Elías y lo enterraron. Había gente que satirizaba eso. Estos eran de esos. Seguro que ya estaba un poco cansado Eliseo, y cuando ellos le dijeron: sube, calvo, sube, el insulto personal y la burla a lo que él había dicho que había sucedido, pues a él no le quedó otra cosa que maldecir en el nombre de Jehová. Y habían unos osos ahí con ganas de boxear y de afilar las garras, y dijeron: aquí hay 42 con que podemos entrenar hoy. ¿Cuánto damos gloria al que vive? Entonces vamos a leer ahora Segunda de Reyes 3, 16 al 20. Ese fue un milagro grande que hizo Eliseo, y varias veces él hizo cosas así. Acuérdense en el caso del problema aquel de Samaria, cuando no había nada que comer por meses, y él dijo: mañana aquí va a haber abundancia. Habló de unos precios ahí que era como decir que una libra de arroz iba a costar 2 centavos, una cosa así. Imagine usted que alguien apareciera diciéndonos eso a nosotros hoy, que mañana una libra de arroz va a costar 2 centavos, cuando todo el mundo sabe que va para arriba, ¿no? Porque como sube el petróleo, aquí es donde llueve para arriba, hermano, digo para arriba. Aquí llueve para arriba, porque baja el petróleo, pero en precipitada caída, y sube la gasolina, ¿no? Llueve para arriba. Bueno, en este caso era como si él dijera algo así. Él dice: ¿cómo es que va a haber agua aquí si esto es un desierto? Pues este valle se va a llenar de agua, y al día siguiente estaba lleno de agua. Eso es una palabra de fe. Igual que la otra, que va a haber comida, fue una palabra de fe, que se cumplió con circunstancias, si vamos a ver, humanas, pero el conocimiento fue de parte de Dios, y la fe con que ejecutó esa palabra el Señor, o dijo esa palabra. Vamos a ver uno más en 6:18 también de Segunda de Reyes. O sea, el don de fe aquí se manifiesta, hermanos, en una palabra de autoridad que se da en un momento de inspiración, cumpliéndose esta al pie de la letra con aquello que se ha dicho, ¿no? Estos son ejemplos de lo que es el don de fe. A veces podemos decir: bueno, se oró por alguien y el Señor lo sanó. Ahí operó el don o los dones de sanidades, pero el don de fe tiene otra esfera, que un don
por naturaleza es distinto a otro, tiene una esfera en que funciona. Vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento unas 3 o 4 citas y concluimos sobre lo mismo. Hechos capítulo 13, versículo 11. Capítulo 16, versículo 18. Capítulo 14, versículo 10. Y capítulo 20, versículo 12. Para ver también aquí manifestaciones del don de fe, en este caso en el apóstol Pablo. Hechos 13, 11. Y por más magia que quiso hacer, nada de luz. Es decir, el Señor le dio a Pablo esta palabra de fe. Obviamente que no es que uno con este don va a andar por ahí mandando juicio a quien encuentre por el camino o haciendo declaraciones. Esto es, acuérdense que el Espíritu lo da como Él quiere. Y como Él quiere no solamente implica dárselo a uno o a otro, sino también la misma manifestación del don. Es cuando el Espíritu Santo quiere. No es necesariamente cuando nosotros querramos o cuando creamos que se necesita, porque a veces creemos que en ese momento se necesita, pero el Espíritu Santo no inspira para él. Esta tiene que ser una palabra inspirada. Tiene que haber un movimiento y una inspiración de Dios en la vida para poder realizarlo. En el caso personal, sin decir aquí que yo tengo el don de fe, aunque a veces uno piensa, ¿no? Dios me ha dado a mí palabras que se han cumplido en algunos casos. O sea, cuando me da una palabra así, a veces me da una palabra de juicio el Señor. Y esa palabra, hermano, ha caído, ¿eh? No se asuste nadie aquí, pero ha caído en un momento dado en que Dios me ha dado, sin yo pensarlo, me ha dado esto y esto, y lo he dicho a la persona y exactamente ha sucedido. Y cualquiera puede darle a Dios el don, no es que solo se lo dé a uno. Pero lo que quiero decir con esto es que el don de fe, aunque puede venir en casos así de juicio, no siempre es para eso, claro está. Ya vimos el caso de Eliseo, que en el caso de que no había aguas, hubo aguas, que no había comida, hubo comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existe el caso del juicio, como el caso del mago que Pablo le dijo: quedarás en tinieblas. Quedó ciego. Esta es una manifestación del don de fe, repito, porque vino la inspiración sobre Pablo para decir esta palabra. 16, 18. Aquí tenemos una manifestación obviamente del don de discernimiento, ¿verdad? Hubo discernimiento para entender que aquella publicidad gratuita no venía de parte de Dios, porque la muchacha lo decía por adivinación. Estos son siervos de Dios, etcétera. Entonces Pablo le desagradó ya al tercer día. No fue ni el primero ni el segundo, sino el tercer día. Le desagradó esta cuestión, sintió por el espíritu que este no era Dios, sino que era un espíritu satánico, y lo mandó salir. Aquí, a través del mandato pudo haber manifestado el don de fe, pero no hay duda que también aquí se ve el don de discernimiento de espíritus. Vamos a ver otro texto más, 14:10. Esta fue una palabra también fuerte, ni siquiera hubo una oración de sanidad, sino que él vio al cojo: levántate derecho sobre tus pies, y ¡pum! Dice que se levantó y anduvo. Ahí hay una manifestación del don de fe. Y el último que vamos a leer para abrir unas preguntitas, 20:12. Aquí está hablando de Eutico, ¿verdad? También aquí hubo manifestación del don de fe, porque el hombre estaba muerto.
Pero Pablo dijo, no, no está muerto, y fue y se lanzó sobre él una palabra de fe que produjo la resurrección de un muerto. Sea Dios bendecido para siempre. ¿Podrá el Señor resucitar muertos hoy? Claro. Claro, no es en toda circunstancia, no es que usted va a ir a la morgue después que le hicieron la autopsia a alguien a orar por un muerto. Pero hay circunstancias, porque imagínense que se levante ahora, tiene problemas sin hígado y sí. Sería un milagro de... Ahora, que le vayan a hacer la autopsia y levantarlo el Señor, sí puede hacerlo. Allá en África estaba oyendo ahora el testimonio de un hermano. Ahí en África se oyen testimonios tremendos, hermano. De un hermano que oró por un muerto, pero fue que lo llamaron, el hombre acababa de morir. Creo que era un joven. Y se tiraron encima de él a orar, hermano, como por 2 horas. Y a las 2 horas el hombre se levantó, resucitó. Es una cosa tremenda, ¿no? A veces Dios hace cosas en lugares que uno dice, ¿por qué no las hará por allá también? No, pero a veces también es que se necesitan ahí, porque eso es lo que produce en algunos corazones por allá el buscar, el inquietarse por buscar el rostro del Señor, y el salir también de algunas ligaduras que tienen ahí muy acérrimas, como por ejemplo el de la magia. Ahí la gente se enferma mucho por cosas raras y los achacan siempre a cuestiones de magia y a poderes ocultos, que no vamos a decir que no existan, ¿no? Obviamente existen, y ellos están muy atados a esas cosas, y por eso a veces estas manifestaciones poderosas de Dios son las únicas que pueden soltar esa clase de ligaduras, ¿verdad? Hermano Fabio, ¿iba a preguntar algo? No tiene que ser inmediatamente, puede serlo, pero no tiene que ser. Hay ejemplos bíblicos en que vemos que no fue de inmediato, aunque cuando, por ejemplo, se dice mañana a estas horas, esa es una cuestión directa, o el mes entrante. En el caso del valle ese donde no había agua, Eliseo dijo, este valle se va a llenar de agua. No digo en qué momento, pero fue poco tiempo después, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de inmediato. Bueno, en la mujer había fe, porque esta mujer sin duda aceptó y recibió el milagro, pero el don de fe se manifestó en el profeta, ¿no? Pero sabemos que la mujer tenía que ser una mujer de fe, porque obviamente fue escogida para eso, ¿no? Y también cuando se trata de un milagro, una cosa así, la persona que lo recibe sin duda tiene que manifestar fe también. Hermano Miguel. Sí, sin embargo, la fe como ejercicio para estos otros dones, el orar, es decir, la fe básica es la fe de la salvación, y es una fe que existe ahí como semilla para todos, ¿no? Pero no se podría decir que alguien que sana es esencialmente porque tenga más fe que otro que no sana, sino que Dios da dones a cada uno como Él quiere, y a uno le dio un don y a otro le dio otro don, y todos son a base de fe, porque no, todos los dones son por fe también, ¿eh? Ningún don, como vamos a ver cuando lleguemos a los dones de expresión y otros que también, que no son dones de algunos piensan, por ejemplo, que el don de profecía o el don de interpretación es don de traducción. Son dones de interpretación, que hay casos en que una persona interpreta y ni siquiera sabe que está interpretando un mensaje en lenguas de otro, y está sucediendo. Pues no se trata de traducción, sino de interpretación. Así es que trabajan los dones. Entonces, en esto de la fe, se necesita fe para ejercitar cualquier don, pero el don de sanidades, de género de sanidades, los dones de sanidades, Dios se los da a algunos, y al ejercitarlo y sanar, pues no lo hacen por el don de fe, lo hacen porque Dios les dio los dones de sanidades.
El don de fe se enmarca en otra, como hemos visto, en otros aspectos, ¿verdad? Como hemos visto. De manera que cada don exhibe su propia naturaleza. Bueno, ahí tenemos una, podríamos decir, una autoridad que Dios ha dado a todos los creyentes y podemos ejercitarla. Pero no es el don de sanidades. Pero sí tenemos autoridad para orar por los enfermos y sanar. Por eso lo hacemos, ¿verdad? Pero no esa es otra diferenciación que hay que hacer entre el don o dones de sanidades y esto que también es una señal, ¿verdad? Como creyentes que somos, y por lo tanto una autoridad que Dios nos ha dado de orar por los enfermos. ¿Alguien más ha levantado la mano? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Eterno Dios que estás en gloria, te alabamos, Señor, una vez más. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, Señor. Sabemos, Dios mío, que solo tú puedes darnos sabiduría en estas cosas y tú puedes capacitarnos para recibir, Señor, todos estos dones del Espíritu, los cuales necesitamos. Tu palabra establece, Señor, que tú quieres que estemos empapados de este conocimiento, Señor, que no ignoremos acerca de los dones del Espíritu. Y te pedimos, Señor, que al saber de ellos, al estudiar sobre ellos, también pueda surgir en nuestros corazones, Dios mío, el deseo, la sed, la búsqueda por estos dones del Espíritu en nuestras vidas para edificación de tu iglesia.